En un pequeño poblado azotado por el crudo invierno, un joven negro de 18 años, huérfano, recorre las calles en la desgastada bicicleta que perteneciera a su difunta madre. Lucha por subsistir realizando repartos y aceptando cualquier encargo que le permita conseguir un lugar donde dormir cada noche. Mientras se apresura para completar el último envío del día, se topa con una anciana desorientada y sola en una parada de autobús. Ayudarla implica fallar en la entrega y, posiblemente, perder el único techo que tiene. Sin embargo, no duda. La lleva pedaleando hasta su casa. Lo que ignora es que aquella mujer es una multimillonaria, y lo que sucederá después transformará su existencia para siempre. Esa tarde, el viento empezaba a volverse más gélido, de ese que mordisquea las orejas y se desliza sin aviso por el cuello, incluso si el abrigo está cerrado hasta el último botón. En el límite de una localidad silenciosa al inicio del invierno, donde el sol se ocultaba temprano tras los árboles deshojados y las farolas parpadeaban con una luz perezosa, la antigua parada de autobús se alzaba olvidada al final de una acera resquebrajada. Las personas pasaban por allí como de costumbre, algunas cargando bolsas que les marcaban las muñecas, otras absortas en sus teléfonos y otras simplemente apurándose a llegar a casa antes de que la oscuridad se asentara por completo. Pero nadie la miraba. La mujer permanecía sola, envuelta en un abrigo de lana beige que había vivido mejores épocas, con el cabello plateado asomando bajo un gorro que antaño fue blanco, y sus manos pequeñas aferradas a un bolso de cuero desgastado mientras observaba cada automóvil que pasaba, esperando que alguno fuera el indicado. Movía los labios, murmurando sobre la ruta número 12, sobre una calle que no parecía coincidir con nada del entorno. A intervalos, avanzaba un paso hacia el borde de la acera, solo para retroceder, con el rostro nublado por la confusión. No muy lejos de ella, un muchacho llamado Andrés se había detenido para beber de una botella metálica abollada. Apenas tenía 18 años, con un cuerpo afinado por el hambre y el tiempo, vestido con una chaqueta con capucha deslucida por demasiadas estaciones frías y unos zapatos que seguían unidos más por costumbre que por calidad. Su bicicleta, apoyada contra el banco tras él, mostraba cadenas oxidadas, pedales chirriantes y un portaequipaje trasero que parecía a punto de desprenderse con cualquier movimiento brusco. Había sido de su madre, y tras su fallecimiento, se convirtió en su única herramienta de trabajo, recorriendo el pueblo para entregar paquetes, víveres, medicinas, cualquier cosa que la gente necesitara. La paga apenas le alcanzaba para sobrevivir, pero donde laboraba con una serena determinación. Aquella noche le quedaba solo un encargo antes de que el reloj marcara las 8. Una última diligencia, y si la completaba, reuniría lo justo para pagar el alquiler de la semana. Si fallaba, el arrendador había sido claro. La cerradura no respondería a su llave al amanecer. André ajustó la correa de la mochila de reparto sobre su pecho, dispuesto a partir, cuando algo en el movimiento de la anciana captó su atención. Había en su quietud un aire distinto, no el de quien espera, sino el de quien no encuentra su lugar. Ella giró de nuevo, miró en derredor y luego bajó la vista hacia sus propios pies, como si también estos se le hubiesen vuelto desconocidos. Balbuceó algo, avanzó un poco, luego se detuvo. André titubeó, el peso del tiempo golpeándole el pecho con fuerza. Cada minuto contaba, y entre permanecer a resguardo o pasar la noche en la calle, solo lo separaba una entrega. Entonces, el viento cambió de dirección y arrastró hasta su voz, débil, temblorosa, pero claramente teñida de miedo. Willow Lane, o quizá Garden, ¿era el autobús 12? Sus palabras revoloteaban como hojas sueltas, y nadie más parecía percibirlas. Sin terminar de entender por qué, Andrés se acercó, empujando la bicicleta a su lado. «Disculpe, señora», dijo con suavidad, procurando no alarmarla. «¿Se encuentra bien?» Ella parpadeó al mirarlo, con una expresión vacilante, como si intentara recordar algo olvidado hace tiempo. «Intentaba regresar a casa», murmuró, su voz etérea y dispersa. «Pero creo que perdí el autobús. O tal vez se me pasó de largo». Su risa fue breve y frágil, semejante al sonido de un cristal a punto de quebrarse. Andrea sintió despacio. «¿Dónde vive? Tal vez pueda llevarla», ofreció. La mujer bajó la mirada hacia su bolso y empezó a hurgar sin mucha dirección. Sacó un pañuelo, un labial sin tapa, unas monedas, botones, un pase de autobús de hacía 2 días, pero ninguna dirección. El corazón de Andrés se contrajo ligeramente. Entonces, algo le llamó la atención. Una delicada cadenita de plata que asomaba bajo su abrigo, con un pequeño colgante ovalado colgando de ella. Se inclinó un poco, entrecerrando los ojos. Allí, grabado con caligrafía elegante en el reverso del dije, se leía:
Evelyn Rose, 48 a Hill Drive, Northside. El aliento se le cortó. Oak Hill. Conocía ese lugar. Estaba muy lejos, casi en los límites del pueblo, y el trayecto en bicicleta duraría cerca de 2 horas, la mayoría cuesta arriba. Por un instante, su mente regresó al reloj. Perdería la entrega. Se quedaría sin habitación. Pasaría la noche a la intemperie. Pero al mirar a Evelyn, a sus ojos dulces y nublados por los años, y notar la confianza inocente que empezaba a reflejarse en ellos simplemente porque se había detenido a preguntar, supo que no podía irse. Hay decisiones que pesan más que otras, aunque en los papeles no parezcan sensatas. Forzó una sonrisa. Es un poco lejos, pero creo que podemos lograrlo, dijo con gentileza, ayudándola a acomodarse en el portaequipaje trasero de la bicicleta. Ató su bufanda de repuesto sobre el asiento y cubrió los hombros de ella con su chaqueta. Agárrese bien. Iremos despacio. Evelyn rió, aturdida pero agradecida, y comentó, ¿me recuerdas a alguien? Mi nieto. Él usaba zapatos como esos. Siempre desgastados, siempre con orgullo. André no la corrigió. Se limitó a sentir y comenzó a pedalear, primero con cautela, luego con más ritmo, alejándose de las luces del pueblo. El cielo se tornó lavanda, luego gris, y finalmente se oscureció por completo. El camino subía, se curvaba y parecía no terminar jamás, pero donde continuaba, cada giro del pedal cargado de determinación. Detrás de él, Evelyn tarareaba una melodía. A veces se detenía, a veces preguntaba dónde estaban, y luego olvidaba la respuesta minutos más tarde. Él respondía siempre como si fuese la primera vez. Ya falta poco. No se preocupe, solo falta pasar esa colina. El viento se volvía más crudo y las farolas más escasas, pero mantenía la vista al frente. Atravesaron campos dormidos bajo la escarcha, cruzaron puentes iluminados solo por la luna, y se detuvieron una vez para que Evelyn pudiera recuperar el aliento. Con el último billete que le quedaba, André le compró una taza de té caliente en una estación de servicio al borde del camino, y ella insistió en que él tomara el primer sorbo. «¿Lo necesitas más?», dijo con una dulzura firme que le recordó a su madre. Cuando al fin apareció el portón de 48 Hill, pintado de blanco y con la pintura descascarada, cubierto por hiedra que trepaba los barrotes de hierro, eran casi las 9:30 de la noche. Las piernas de André dolían, sus manos estaban entumecidas, pero exhaló con alivio. Golpeó una vez, luego otra, y al cabo de unos momentos, un anciano en bata abrió la puerta. Su rostro pasó de la angustia al asombro al ver a la mujer que venía tras André. «Señorita Elan, Dios mío, ¿dónde se había metido? Hemos llamado a hospitales». Evelyn miró a su alrededor, luego parpadeó otra vez. «Salí a caminar, o quizá a dar un paseo, supongo». Sonrió André con ternura. El hombre le dio las gracias una y otra vez, con la voz quebrada por la emoción. «Por favor, entra, caliéntate, come algo. Déjanos llevarte de regreso». Pero André negó con la cabeza, agotado pero satisfecho. «No hace falta. Debería volver antes de que el frío apriete más». Garabateó su número en un recibo rasgado y lo entregó por si acaso alguna vez necesitas ayuda otra vez. Y con eso, se subió de nuevo a la bicicleta y se perdió en la oscuridad, sin saber que su cuarto estaría cerrado con llave y su cama sustituida por el suelo de un cuarto de almacenamiento, pero también sin saber que algo mucho más valioso acababa de comenzar. Para cuando André alcanzó otra vez los márgenes del pueblo, los faroles eran escasos y el calor de té comprado en la estación de servicio había desaparecido por completo de sus manos. Los nudillos se le endurecían, y cada bache del camino subía por el manillar hasta hacerle vibrar los huesos. Pero no se quejó. El trayecto de regreso era más callado, más solitario de alguna manera, sin la voz suave detrás de él ni el peso leve y familiar de alguien que confiaba en que seguiría pedaleando. El viento se había intensificado ya, silbando entre los árboles desnudos y trayendo consigo el primer susurro del invierno profundo. Humo de leña, metal frío y ese algo amargo que siempre flotaba en el aire después de las 9. André avanzó en silencio la última cuadra hasta la pensión donde vivía, una casa angosta de 2 pisos con pintura descascarada y una lámpara de porche que nunca funcionaba. Aparcó la bicicleta con cuidado, subió los escalones y metió la mano en el bolsillo en busca de la llave, solo para encontrar el hueco vacío. Al principio creyó que había usado el bolsillo equivocado, pero tras revisar cada rincón, cada costura de su chaqueta y de sus pantalones, comprendió con dolorosa certeza: la llave ya no estaba. Golpeó suavemente la puerta, con la esperanza de que el casero siguiera despierto, pero ninguna luz se encendió. Tocó otra vez, con más fuerza. Nada.
Cuando probó el picaporte, éste no cedió. Entonces, como confirmación final, bajó la mirada y vio el pequeño bulto de sus pertenencias. Una camisa de repuesto, una toalla, un cargador roto metido dentro de una bolsa de supermercado, dejados junto a la puerta como si fueran correos sin reclamar. Había una nota adherida a la entrada. 3 palabras escritas con marcador grueso y negro. Atrasado, cambiamos cerraduras. El aire se le atascó en la garganta. Permaneció allí un buen minuto, con la bicicleta a su lado, sin saber si maldecir o llorar. No hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, André dio media vuelta en dirección al centro del pueblo. Las piernas le dolían tras el viaje de ida y vuelta a Oak Hill, pero no se permitió descansar. Pedaleó lentamente, consciente de que no quedaba ningún lugar a donde ir, pero necesitando moverse de todos modos, porque el frío ya le calaba el pecho y quedarse quieto solo lo haría peor. Casi era medianoche cuando pasó junto al callejón trasero del mercado de Johnson, una pequeña tienda de barrio donde a veces ayudaba a reabastecer los estantes a cambio de pan del día anterior y unos cuantos dólares. El dueño, el señor Johnson, era amable en ese modo particular que tienen algunos hombres mayores con los jóvenes que luchan en silencio. Rudo, pero jamás indiferente. André dejó la bicicleta detrás del contenedor de basura, golpeó una vez la puerta lateral y esperó. Una luz parpadeó en el interior. Unos segundos después, la puerta se abrió con un quejido, y allí estaba el señor Johnson, envuelto en una bata gruesa y con una taza humeante en la mano. Lo miró apenas una vez, tembloroso y con los ojos vacíos, y suspiró por la nariz. No lograste pagar el alquiler, ¿cierto? André negó con la cabeza. El señor Johnson miró al cielo, como esperando que alguna fuerza superior interviniera, y luego se hizo a un lado. Bueno, el almacén está seco y hay un catre en la esquina. No toques las cajas de vino y no se te ocurra congelarte. André asintió, murmuró un gracias, y entró. El almacén olía a cartón y cítricos, y el único calor proveniente de un viejo radiador que se quejaba como si guardara resentimiento. A André no le importó. Se envolvió con la manta del catre y se dejó caer sobre el colchón delgado, con las extremidades pesadas, el pecho adolorido, pero el corazón curiosamente en calma. Por primera vez en semanas, no temía cerrar los ojos. Había algo en el trayecto, en la mano de Evelyn sobre su hombro y en su risa en medio de la noche, que había hecho que el mundo se sintiera un poco menos áspero. Se fue quedando dormido, pensando no en la puerta cerrada a sus espaldas, sino en el dije plateado, el suave murmullo de las ruedas sobre la grava y una voz que había dicho: «Me recuerdas a alguien a quien amo». Afuera, el viento aullaba contra las paredes del almacén, pero dentro, André dormía profundamente, sin saber que a kilómetros de distancia una mujer permanecía sentada junto a la ventana de su cocina, completamente despierta. En su regazo tenía el mismo abrigo que había llevado aquella noche, y en su mano un recibo desgarrado con un número telefónico garabateado en tinta azul irregular. Evelyn Rose, ya sin niebla en la mente, contemplaba el papel y susurraba su nombre como si fuera una oración, la primera palabra cálida que pronunciaba en años dentro de aquella casa silenciosa. La mañana llegó en un susurro, pálida y vacilante, como si el cielo no estuviera del todo seguro de querer despertar. Una luz gris y tenue se deslizó a través del cuarto trasero del mercado de Johnson, colándose por la pequeña ventana cubierta de polvo y posándose sobre la figura inmóvil de André, aún envuelto bajo la manta fina. El frío se aferraba a las paredes, se filtraba por las grietas del marco viejo y se enroscaba en sus huesos. Pero él no se movió. No todavía. Su cuerpo dolía con ese tipo de agotamiento que deja una noche larga en un catre duro, pero aún más profundo era el peso que llevaba en el pecho, ese que no proviene del esfuerzo físico, sino de demasiados días caminando al borde del abismo de la supervivencia. Cuando finalmente se incorporó, lo hizo sin queja. Dobló la manta con esmero, la acomodó contra la pared y caminó en silencio hacia el frente de la tienda, con las suelas de goma de sus zapatos deslizándose mudas sobre el linóleo. El señor Johnson ya estaba allí, como siempre, abriendo el negocio con la rutina estoica de quien aprendió hace tiempo que la constancia puede ser una forma de fe. Gruñó al ver a André, luego empujó hacia él un plátano y una taza de café tibio. No hubo palabras, solo ese reconocimiento silencioso que suele decir más que una conversación entera. André aceptó el plátano con un gracias susurrado, lo peló despacio y se quedó junto a la ventana, observando cómo el pueblo exhalaba hacia el movimiento. Vapor salía de los capós de los coches estacionados. Niños avanzaban por las aceras, abrazando sus mochilas. Y en algún lugar a lo lejos, un perro ladró una vez y luego se hizo el silencio. Era solo otro día,
Otra mañana que se parecía a todas las anteriores, hasta que apareció el coche negro. Era el tipo de vehículo que no pertenecía a esas calles. Demasiado brillante, demasiado callado, deslizándose hasta la acera como si respondiera a un llamado. El hombre que bajó era alto y delgado, con un abrigo demasiado elegante para un pueblo como ese, los zapatos impecables, la postura cuidadosa. Miró un papel que tenía en la mano, luego alzó la vista directamente hacia el escaparate de la tienda, sus ojos posándose sobre André como si siempre hubiese sabido dónde hallarlo. Cuando sonó la campanilla sobre la puerta y el hombre entró, la sala pareció encogerse a su alrededor. «Disculpe», dijo con una voz suave, pero con un peso en el fondo. «Busco a alguien llamado André». André se giró desde la ventana, congelado por un instante. «Soy yo», respondió con cautela. El rostro del hombre se relajó con un leve suspiro de alivio. «La señorita Evelyn Rose me envía», dijo. «Me pidió que te encontrara. Lo recuerda todo y quiere darte las gracias», insistió. El señor Johnson se quedó a mitad de sorbo de su café, pero no dijo nada. André miró al hombre, luego bajó la vista al recibo en su mano, su propia letra, el número que había escrito antes de desaparecer en la noche. No había sido pensado para nada ofrecemos como salvavidas. Jamás pensó que alguien realmente lo utilizaría. Charles, así se presentó, sostuvo la puerta abierta, señalando el automóvil. «Ella está esperando, si tú estás dispuesto». André vaciló, algo titilante en el fondo de su mirada. La idea de regresar a aquella casa, de entrar a un mundo que no era suyo, le provocaba la misma sensación que pararse descalzo al borde de una pista de baile reluciente. No era más que un repartidor sin un sitio donde dormir, sin familia, sin meta final. Solo había hecho lo correcto. Eso era todo. Solo quería asegurarme de que llegara a casa a salvo, murmuró, con firmeza tranquila. Eso fue todo. Charles lo observó por un instante, sin mostrarse ni molesto ni insistente. «Y lo hiciste», respondió con serenidad. «Pero ella cree que le diste más que orientación. Dice que le devolviste un sentido de sí misma. Le gustaría mucho decírtelo en persona». André miró hacia el señor Johnson, quien encogió los hombros con esa indiferencia que usaba para ocultar su preocupación. «Anda», dijo, «tu cotre estará aquí si lo necesitas». Con una exhalación que parecía demasiado grande para su pecho, André asintió y siguió a Charles hacia afuera. El trayecto a Oak Hill fue real a la luz del día. Los árboles que la noche anterior parecían sombras, ahora se erguían altos y quietos, como centinelas de algún sendero secreto. Las curvas parecían más breves, las pendientes menos intensas. Pero André aún recordaba cada tramo, cada piedra, cada declive, grabados en la memoria muscular de sus piernas. Cuando llegaron a la gran Casa Blanca, ya no parecía un monumento, sino un recuerdo suavizado por la hora. Charles lo condujo por una entrada lateral hacia una sala llena de sol, libros antiguos y un calor discreto. Allí, sentada junto a la ventana, estaba Evelyn, no la mujer desorientada de la noche anterior, sino alguien completamente distinto. Sus ojos eran agudos, su cabello recogido con cuidado. Y al ver a André, su sonrisa floreció en su rostro como la luz del alba sobre montañas. «Tú», exhaló, con la voz temblando apenas lo suficiente para delatar su autenticidad. «Tú me llevaste a casa». Le extendió las manos. Su contacto era suave pero firme. «Lo recuerdo todo, cada calle, cada palabra. No me trataste como a una desconocida. Me hiciste sentir a salvo». André bajó la mirada, sin saber qué responder, sintiendo que aquellos elogios eran demasiado para un gesto tan simple. Pero Evelyn no había terminado. Se inclinó hacia él, con la mirada fija en la suya. «No conozco tu historia», dijo, «pero me gustaría conocerla, y si no tienes un lugar a donde ir, me sentiría honrada de ofrecerte uno aquí. No solo por esta noche, sino por más tiempo, si lo permites. Esta casa tiene demasiadas habitaciones y muy poca ternura. ¿Tú podrías cambiar eso?» André parpadeó. La oferta lo tomó completamente desprevenido. Era generosa, más que generosa, y sin embargo, algo dentro de él se resistía. Dio un paso atrás, su voz baja, pero firme. «Es muy amable de su parte, de verdad. Pero no hice esto por recibir algo a cambio. Solo quería que usted estuviera bien. Eso es todo». Los ojos de Evelyn no se apartaron. «Y por eso mismo», dijo con dulzura, «es que quiero que te quedes». No respondió de inmediato. El silencio entre ambos se alargó, sereno pero incierto, cargado de un sentimiento que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Y aunque André regresaría esa noche al mercado, dormiría de nuevo en el almacén y despertaría con el mismo frío,
Algo había cambiado. Había sido visto, no por lo que le faltaba, sino por lo que llevaba dentro, esa luz callada y constante de quien actúa incluso cuando nadie observa. Y lejos de esa sala bañada por el sol, Evelyn permanecía sentada con el corazón menos solo, ya preparando mañana, cuando volvería a extender la invitación, no por caridad, sino por reconocimiento, porque a veces la familia no es con quien nacemos, sino con quien he elegido regresar caminando a casa bajo la penumbra. La mañana siguiente se presentó con un cielo más amable, matizado por delicadas vetas de dorado tenue que se asomaban con timidez a través del velo deslucido de nubes, como si el propio sol dudara en perturbar la quietud del día. En el cuarto trasero del mercado de Johnson, Andrés se había levantado temprano, como de costumbre, barriendo el suelo y acomodando las cajas en hileras ordenadas y silenciosas, aunque su mente seguía absorta en la visita de Evelyn del día anterior, incapaz de sincronizarse con la cadencia del trabajo. Durante toda la noche había revivido sus palabras una y otra vez, cada sílaba suspendida como la última nota de un himno que se resistía a desaparecer. Su presencia no había invadido el ambiente, lo había llenado de calor. Sin embargo, André no había sabido cómo recibir un obsequio así. Jamás le habían brindado algo tan desinteresadamente, con tanta delicadeza, y mucho menos alguien que lo mirara sin reproche, solo con fe. Mientras colocaba una caja de duraznos en conserva, el tintineo de la campanilla interrumpió el silencio, no con la prisa estridente de un cliente habitual, sino con un timbre pausado, casi íntimo, que despertaba una sensación conocida. Alzó la vista desde el mostrador y ahí estaba de nuevo, Evelyn Rose, esta vez sin chofer, sin rastro de ostentación, solo un chal de lana cruzado con esmero sobre los hombros y un pequeño bolso de cuero recogido en el pliegue de su brazo. Su semblante era afable, y sus ojos ya recorrían el lugar, como si supieran exactamente dónde encontrarlo. Andrés se irguió de inmediato, frotando instintivamente sus manos contra los vaqueros mientras avanzaba hacia ella. Ella sonrió y caminó a su encuentro, no con la determinación de quien está acostumbrada a dominar el espacio, sino con la suavidad de quien ha decidido compartirlo. «Espero que no te moleste que haya vuelto», dijo con dulzura, su voz más cálida que la luz matinal. «He estado pensando en ti toda la noche». Hizo una pausa y añadió: «Supongo que suena raro, pero lo digo con sinceridad». André asintió, aún sin confiar en su voz. Ella dirigió una mirada en torno a la tienda y luego se inclinó levemente, como si lo que iba a decir perteneciera solo al aire entre ambos. «Llevo viviendo en esa casa enorme mucho tiempo», comenzó, y nunca la había sentido tan callada como esta mañana. Ni siquiera tras la muerte de mi esposo. Ni siquiera después de mi nieto. Su voz se fue apagando antes de tomar aire nuevamente. «Me recuerdas a él, ¿sabes? Por su bondad, sus ojos, esa forma de escuchar más que de hablar. Y cuando me ayudaste aquella noche sin pedir nada, sin esperar nada, algo dentro de mí despertó. Algo que llevaba dormido muchos años». Ande bajó la mirada, y la punta de sus dedos se curvó suavemente sobre el borde del mostrador. Evelyn buscó en su bolso y extrajo una hoja doblada, escrita a mano con trazos ligeramente temblorosos sobre un papel grueso. «Esto no es un contrato», dijo. «No es un trato ni un compromiso. Es simplemente una invitación. Tengo una casa con demasiados cuartos y escasas razones para mantenerlos cerrados. Me gustaría que te quedaras, solo hasta que logres estabilizarte. Sin condiciones, solo apoyo». André desplegó la nota lentamente. Era una propuesta para hospedarse en la propiedad con una modesta asignación mensual, y debajo, en una caligrafía más suave, una promesa: «Encontraremos la forma de que regreses a estudiar si aún lo deseas». Guardó silencio por un buen rato. El mundo tras la ventana se movía como si nadara en melaza. Los coches transitaban con lentitud. Las hojas giraban al compás del viento, y el pueblo seguía su rutina, sin saber que en esa pequeña tienda algo esencial se transformaba sin alboroto. Finalmente, André alzó la vista y se encontró con sus ojos, no con inseguridad, sino con algo más firme. «Me gustaría», dijo, «quisiera ir», y así lo hizo. Esa tarde, Charles apareció con el coche, no por formalidad, sino porque Evelyn insistió en que André no volviera a subir aquella empinada colina en su bicicleta chirriante. Él guardó sus pocas pertenencias en una mochila, se despidió de M.R. Johnson, quien apenas asintió le entregó una bolsa de papel con sándwiches, murmurando un «ya era hora». Luego se acomodó en el asiento trasero de un vehículo que olía tenuemente a pino y a posibilidades. La vida en la finca no era lujosa, pero sí apacible. A André le asignaron una habitación iluminada por el sol con vista al jardín, un horario que le permitía descansar y leer,
y en menos de un mes volvió a la escuela gracias a un fondo de becas que Evelyn creó discretamente a su nombre. Nunca exhibió su historia ni lo trató como un proyecto de caridad. Más bien, lo integró en la cadencia de sus días. Paseos matutinos en el invernadero, largas conversaciones durante el té y fines de semana colmados de ideas sobre lo que podían hacer con el tiempo y los recursos que compartían. Juntos construyeron algo que Evelyn había soñado, pero jamás había logrado edificar sola. Una pequeña fundación financiada por su patrimonio llamada el Fondo Luz del Sauce, en honor a una calle que no recordaba y a la bondad que nunca olvidaría. Su propósito era sencillo: apoyar a jóvenes con potencial pero sin rumbo, ofrecer refugio a ancianos olvidados y recordar a cualquiera que escuchara que la dignidad y el cuidado no son lujos, sino derechos innatos. André participó en el diseño de los primeros programas. Se reunió con consejeros, trabajó a medio tiempo en el centro comunitario que la fundación rehabilitó. De vez en cuando, seguía montando su vieja bicicleta hacia el pueblo, no por necesidad, sino porque le recordaba de dónde había partido y como un pequeño acto de gracia puede crecer cuando se ofrece sin esperar nada a cambio. Cada vez que pasaba la antigua parada de autobús donde todo comenzó, aminoraba un poco el paso, levantaba la mirada hacia el cielo y esbozaba una sonrisa. Porque a veces uno no encuentra un hogar, el hogar te encuentra a ti. Y en ocasiones, lo único que hace falta para cambiar el rumbo de una vida es la voluntad de detenerse, ver a alguien con claridad y pedalear un poco más lejos de lo planeado. Únete a nosotros para compartir historias significativas dando clic en los botones de me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para iniciar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.